Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación, en conjunto con CIMAC. Las Moradas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas. Como siempre, estamos transmitiendo en la Ciudad de México para el mundo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Hoy estaremos abordando el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. También contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones INMUMI y desde El Salvador con Radio Victoria. Saludos hasta Cabañas, compañeras, y a toda nuestra audiencia que nos escucha en diferentes partes del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, para empezar con toda esta programación, nos vamos a ir con una melodía. Y los teléfonos en cabina son el 5535084761 en CIMAC Radio. Mándanos tus mensajes o comentarios y estaremos muy atentas a tus notas. Comenzamos y estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Mujer migrante, si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras. La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida. En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro. Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado. Las Moradas. Hoy celebramos el Día Mundial de la Acción por la Salud de las Mujeres, un día dedicado a destacar la importancia del bienestar de las mujeres en todo el mundo. La salud de las mujeres es crucial no solo para ellas mismas, sino también para sus familias y comunidades. Cuidar de su salud significa prevenir enfermedades, promover estilos de vida saludables y garantizar acceso a servicios médicos adecuados. Reto en la salud de las mujeres. Sin embargo, las mujeres enfrentan numerosos retos en salud, como el cáncer de mama, problemas de salud mental y barreras en salud reproductiva y sexual. Es vital que trabajemos juntos para superar estos desafíos y asegurar que todas las mujeres reciban la atención que necesitan. Salud sexual femenina. La salud sexual es una parte esencial del bienestar de las mujeres. Esto incluye el acceso a anticonceptivos, educación sexual adecuada y atención a infecciones de transmisión sexual. Promover la salud sexual femenina significa empoderar a las mujeres para que tomen decisiones informadas sobre sus cuerpos. Promoción de la salud. Promover la salud de las mujeres incluye educación en salud, campañas de vacunación y el fomento de decisiones saludables. Cada pequeño paso cuenta y puede marcar una gran diferencia. Llamado a la acción. En este Día de la Acción por la Salud de las Mujeres, unámonos para hacer la diferencia, ya sea apoyando a una amiga, participando en campañas de salud o educándonos sobre los problemas que enfrentan. Todos podemos contribuir a un futuro más saludable para las mujeres.
Erika Vázquez nos comenta. En América Latina, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siguen siendo una deuda pendiente, aunque estos derechos están reconocidos en tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en muchas constituciones nacionales. La realidad es que millones de mujeres no pueden ejercerlos de manera plena y segura. Los desafíos comienzan con la falta de acceso a una educación sexual integral. En muchos países de la región, los programas escolares aún no brindan información clara, científica y sin prejuicios sobre el cuerpo, la sexualidad, la menstruación, el consentimiento o la anticoncepción. Esto deja a niñas y adolescentes en una situación de vulnerabilidad, sin herramientas para protegerse de embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual o abusos. El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva también está lleno de barreras. Muchas mujeres, sobre todo en zonas rurales o en condiciones de pobreza, no tienen accesos a centros de salud donde puedan recibir métodos anticonceptivos, atención ginecológica, controles prenatales o apoyo psicológico. Las mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes o con discapacidad enfrentan además discriminación estructural y barreras culturales o lingüísticas. Uno de los temas más críticos es el acceso al aborto seguro. En varios países de América Latina el aborto está totalmente prohibido o solo se permite en circunstancias extremadamente limitadas, como cuando la vida de la mujer está en riesgo. Esto obliga a muchas mujeres a recurrir a procedimientos clandestinos e inseguros que ponen en peligro su salud y su vida. Cada año miles de mujeres son criminalizadas por ejercer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Además, la violencia sexual sigue siendo una amenaza constante. Casos de niñas embarazadas como resultado de violación no son atendidos con urgencia ni la sensibilidad que requieren. A menudo el sistema les niega el acceso al aborto legal o a la atención psicológica necesaria, revictimizándolas y perpetuando un ciclo de violencia. Defender los derechos sexuales y reproductivos no se trata solo de salud, sino también de equidad, justicia social y derechos humanos. Significa garantizar que todas las mujeres, sin importar su origen, edad o condición social, puedan decidir libremente sobre su cuerpo, su maternidad y su vida. Significa también que los estados asuman su responsabilidad de educar, proteger y brindar servicios dignos, accesibles y respetuosos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del movimiento de parteras de Chiapas, Nix y Shim. Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan enfrente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan porque el camino no es fácil, es muy difícil. Las Moradas. Miriam
González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México. En América Latina y el Caribe existen más de 100 organizaciones de la sociedad civil que protegen los derechos de la población migrante, refugiada y desplazada, quienes se encuentran en riesgo de constantes amenazas, estigmatización, xenofobia y falta de apoyo económico. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta región del mundo es la más peligrosa para las personas defensoras de los derechos humanos en un contexto donde cada vez más es relevante su trabajo ante los diferentes conflictos, violencias, crisis económicas, persecución e inestabilidad política y la emergencia climática. En este escenario, hace unos días, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento emitió un informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos de la población en contextos de movilidad en México. El documento reveló que las y los defensores ejercen su labor en contextos de falta de apoyo y recursos, estigmatización y discriminación. En 2024, se registraron 649 casos de violencia contra defensoras y defensores de personas en movilidad, con un aumento significativo en los primeros meses del año, y solo 1 de cada 10 goza de protección estatal a través del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas. El informe señala que en México, las personas defensoras de derechos de la población en contextos de movilidad son blanco de amenazas, extorsiones y agresiones físicas por parte de grupos criminales y autoridades. A esta precariedad de protección que enfrentan se suma la política migratoria de contención que tiene el país. Su respuesta se ha centrado en la militarización del Instituto Nacional de Migración y la ampliación de labores de contención migratoria de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y policías de distintos niveles, incluso algunos sin facultades para realizarlas. En el tema de las desapariciones, que en 2024 ya sumaban más de 100,000 en México, se registraron 73 desapariciones de defensoras y defensores de personas en contextos de movilidad, sumándose a los 393 casos no resueltos desde 1952. El diagnóstico reconoce que en el país las mujeres tienen un papel fundamental como defensoras de los derechos humanos de la población en contextos de movilidad. Algunas han tenido experiencia directa en las migraciones y han vivido las consecuencias negativas del sistema de fronteras. De acuerdo con las mujeres defensoras entrevistadas, en el país existe un contexto de opresión que no se encuentra documentado. Las mujeres migrantes, incluidas las lideresas y defensoras, se exponen a violencia sexual, acoso, abuso, exclusión y diversos tipos de violencia basada en género. Ellas enfrentan riesgos y amenazas no solo por su labor, sino porque su trabajo transgrede los roles de género. Analizar su labor de defensa desde la categoría de género supone un ejercicio amplio que reconoce que las violencias que enfrentan tienen particularidades. Entre las principales conclusiones de la investigación se destaca la externalización de las fronteras estadounidenses como la pauta que marca la política migratoria mexicana, reducida a la contención, la militarización, la deportación y la cooperación binacional con Estados Unidos. La investigación emite una serie de recomendaciones al Estado mexicano, entre las que destacan la creación e implementación de una política de movilidad humana integral orientada a garantizar una migración segura que respeta los derechos humanos, no solo de forma discursiva. Desmilitarizar la política migratoria, reconocer el trabajo de las personas defensoras garantizando su participación en el diseño de la política migratoria mexicana y fortalecer el mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas. Este informe nos da pistas de la situación de las personas defensoras de la población en contextos de movilidad en el país y reclama un análisis más profundo que conlleve acciones de reconocimiento y protección de quienes buscan que las personas, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, tengan una vida digna y libre de violencias en el país. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI. Montserrat Pineda Lorenzo, directora de Creación Positiva, nos hace una reflexión sobre el CSW 69 en Nueva York. Adelante, compañera. Las conferencias, sobre todo Beijing, siempre son oportunidades para nosotras, ¿no? Es un espacio en el que nosotras vamos con una visión muy crítica sobre cuáles son los avances, pero también sobre la oportunidad que sigue significando estar en esos espacios que cada vez están más cuestionados
por los grupos ultras, pero también por muchos estados, ¿no? Porque no les interesa que Naciones Unidas siga marcando determinadas agendas o que esas agendas estén poniendo blanco sobre negro sobre algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con los derechos de las mujeres, que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos y con los derechos que cada vez están siendo más golpeados precisamente por los que están cuestionando estos espacios. Pero sin embargo, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, queremos estar presentes para llevar no solamente nuestras voces, nuestras reivindicaciones, sino también para articular respuestas a nivel muy local. Allí no solamente vamos a hablar de cómo organizarnos a nivel global, sino también cómo aterrizamos todas las cuestiones que pasan allí, en ese espacio de Naciones Unidas, a nuestras agendas locales. Porque muchas veces no se ve esa relación y es muy importante que podamos establecer las redes, las alianzas que establecemos allí, pero luego también para cómo vamos a aterrizar esos discursos, esas agendas que salen, pero también esas necesidades que siguen poniéndose encima de la mesa. Sigue siendo importante nuestra presencia allí, no solamente a nivel simbólico, sino por la oportunidad que supone que el marco de derechos de las mujeres no es una agenda secundaria. Tiene que seguir estando muy presente en Naciones Unidas. Estamos en un momento convulso a nivel global, ¿no? Entonces, tener un espacio para poder hablar de la agenda de Beijing, para poder hablar de los derechos de las mujeres, para poder hablar de los derechos humanos, es imprescindible. Hemos de contribuir a agendas potentes allí, pero un trabajo previo que es seguramente una de las cuestiones que no estamos haciendo bien. Ha sido claro en esta CSV última que había mucha necesidad de poder hablar de los avances y de la importancia que ha tenido Beijing en nuestras agendas, tanto globales como locales. Beijing ha significado transversalizar las políticas de género, no solamente en Mesoamérica, sino también en Europa, ¿no? Nos ha dado oportunidades de hablar, de ordenar, de planificar, de dotar de recursos las políticas que garanticen los derechos. Consideramos que hay muy poco trabajo articulado antes de llegar, en este caso, a Nueva York, ¿no? Y debemos aprender de eso. Debemos aprender que las cuestiones no se trabajan in situ allí, sino hacer un trabajo regional, como muchas veces se hace, pero también en cada país, porque muchas veces en los países vamos con diferentes agendas y esas agendas se diluyen. Y creo que seguramente deberíamos ser más estratégicas, deberíamos ver cuáles de todas las cuestiones que son prioritarias las ordenamos para que las podamos encajar en los diferentes momentos que hay en la CSV. Muchas veces queremos demostrar, queremos explicar nuestras actuaciones, ¿no? Las cosas que funcionan, las cosas que no funcionan, cómo deberían cambiar, pero muchas veces perdemos fuerza en esa articulación de espacios en el que tampoco tenemos la capacidad de poder estar en aquellos espacios, de poder aprender muchas veces de esos espacios, cuando pues, los opositores a los derechos van no solamente con las agendas, sino con la destrucción de ese tipo de espacios, como una gran maraña ocupando esos espacios, pero también en los espacios que son propios, bueno, poniendo esos peros constantes, ¿no? Que este año ha sido clarísimo con todo el tema de familias, otras veces han sido sutiles, por decirlo de alguna manera, pero este año ha sido bastante evidente con el tema de familia, porque están de alguna manera construyendo esos discursos populistas, pero también populares, ¿no? Que están llegando pues incluso a gente que no detecta que eso que están hablando en realidad tiene una agenda muy conservadora detrás. En la CSV siempre hay temas, ¿no? En este caso era Beijing, pero hay un tema principal y un tema secundario. Muchas veces nuestras agendas están encajándose en esos temas, cuando deberíamos también explorar cómo mantenemos nuestra agenda, cómo defendemos nuestra agenda en los espacios de Naciones Unidas, al mismo tiempo que articular la respuesta con actoras que están trabajando también en el terreno. Si estamos trabajando en comunicación, por ejemplo, como agendas de migración, como agendas de derechos sexuales y reproductivos, interactúan con los medios de comunicación feminista, por ejemplo. Nos encontramos allí como que hablamos lenguajes diferentes cuando no hemos articulado un debate previo, una agenda previa. Pongo el ejemplo del tema de comunicación porque se dio. Habían defensoras que ponían en evidencia las desapariciones, los asesinatos, ¿no? de las periodistas, al mismo tiempo que estábamos con agendas de otro tipo de desapariciones.
Tienen que haber realmente redes que sean profundas y yo apuntaría generosas, porque seguramente tiene muchísimo que ver con el financiamiento. Hay una crisis de financiamiento y eso también se nota en cómo configuramos nuestros proyectos, ¿no? Que muchas veces están muy vinculados a conseguir esa financiación y no a tejer redes que no necesariamente tienen que ver con ese proyecto. Los recursos, los proyectos nos posibilitan no solamente el conocimiento o tejer redes, sino también marcar las bases para el futuro, ¿no? O sea, qué cosas necesitamos a nivel local, qué identificamos como elementos sustanciales para nuestro proyecto, pero al mismo tiempo nos permite ver hacia dónde tenemos que ir. Las alianzas que nos permiten, ¿no? Proyectos como el nuestro nos fortalece dentro de la parte más local, en este caso en las fronteras que son invadidas por la vulneración de derechos constantes, pero también nos permite ver un horizonte que cada vez es más duro respecto a los intereses de los países. Pero ahora ya estamos en otro paradigma, estamos en un paradigma de crisis globales y locales al mismo tiempo, multifactoriales, y que debemos ir asumiendo, ¿no? Nuevas estrategias para afrontar esas crisis. No solamente las que tenemos de forma tangencial, de forma inmediata, sino pudiendo prever cómo se van a ir desarrollando esas vulneraciones, cómo se van a ir desarrollando en los diferentes niveles. Lo vemos en estos momentos con el giro que hacen algunos países respecto al comercio, pero esto va a arrastrar también a las trabajadoras y a los trabajadores, no solamente respecto al dónde van a estar los medios de producción, sino a los propios derechos de las mujeres. Y cuando hablamos de los derechos de las mujeres y de las trabajadoras, estamos hablando básicamente también de la vulneración de esos derechos, cómo se van a garantizar en esos marcos, de tránsito también. Actividades feministas trabajan en lo local y lo global y creemos que esa es la apuesta fundamental por los derechos, para hacer vidas libres de violencia, independientemente de donde estén, y eso es una de las cuestiones más importantes para nosotras. El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952. Las Moradas. Las Moradas también se escucha en Radio Victoria, Cabañas, El Salvador. La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa. Qué gusto acompañarles una vez más en este espacio del programa Las Moradas y por supuesto compartir con ustedes la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador. Soy Roxana Laínez, les comento que el Día de Acción por la Salud de las Mujeres se celebra el 28 de mayo. Es un día para recordar y actuar en favor de la salud de las mujeres, promoviendo sus derechos reproductivos y la mejora de su calidad de vida. Es una fecha clave para abordar las desigualdades de género en salud y promover la atención integral de la mujer. Queremos enfocar este tema en El Salvador, por lo que consideramos importante conversar con mujeres de diferentes comunidades para conocer por ellas mismas de cómo está el sistema de salud, especialmente en las mujeres. Escuchemos. Para mí, como mujer rural, siento que la atención para la mujer en las unidades de salud y hospitales del país va de mal en peor. En mi caso, mi hija tiene un problema de salud que requiere cirugía y para que me la ingresaran en Rosales
tuve que esperar para lograr una cama y luego me la dieron porque según no es grave, cuando el problema cada día va empeorando. Si pide una cita, la dejan para 1 año y medicina nunca tienen. Para mí, cada día vamos de mal en peor. El sistema de salud en nuestro país está agonizando más que nosotros los salvadoreños. La verdad que el sistema de salud está fallando en muchos sentidos, porque cuando vas a una unidad de salud o al hospital con alguna enfermedad o lesionado, hay veces que te atienden de mala gana. Te tratan como que si fueras un animal, no una persona. Y con respecto a los medicamentos, hay veces que para las personas que tienen enfermedades crónicas no hay medicamentos. Tú vas a la unidad de salud y te dicen que no hay. Vas al hospital, igual te dicen que no hay. Entonces toca comprar esos medicamentos. La verdad que el sistema de salud está teniendo muchas fallas con respecto a eso. Se supone que el sistema de salud iba a mejorar, pero no ha mejorado. En vez de mejorar, ha empeorado. Si ponen cita en la unidad de salud, tienen que respetar ese horario y no lo están respetando. Y el medicamento que más utilizan o el que más tienen es el acetaminofén, lo más básico, amoxicilina. Y ahí la mayoría de medicinas las tienen que comprar. Las mujeres consultadas consideran que el sistema de salud en el país está difícil, más hoy que para este año 2025 ha habido recorte en el presupuesto. Además, comentarles que hasta el mes de abril habían cerrado 29 equipos comunitarios de salud familiar, los cuales permitían el acceso a servicios médicos en zonas rurales y urbanas. Además, con el recorte del presupuesto, ya han habido despido de trabajadores y trabajadoras que se desempeñaban en diferentes funciones en los establecimientos de salud. Hasta aquí con la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las 2 guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca.
Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala, desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral. Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano, toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala, des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Las Moradas. Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas. Como siempre, hacemos un cierre de programa con algún comentario o con alguna reflexión sobre el tema abordado el día de hoy, que estuvimos precisamente tocando el tema sobre el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Y bueno, es un tema que no es un tema solamente de México, sino en general es un tema del mundo, en todos los países, sobre la salud de las mujeres. ¿Por qué? Porque generalmente, siempre las mujeres de la casa o de la familia siempre se deja a un lado y no es prioridad. Siempre la prioridad es los hijos, etcétera, los demás integrantes de la familia, pero siempre las mujeres son atendidas cuando ya realmente es algo muy grave, cuando realmente ya están muy mal. Es cuando la llevan a un hospital, si es que en su caso las llevaran, porque hay veces que ni siquiera eso. Pero en realidad creo que la atención es una educación que se debe de formar desde que somos pequeños, y esa formación a muchas generaciones no nos tocó, esa generación de cuidados, de autocuidados. Entonces estamos ahora en el siglo XXI con toda esta información del autocuidado y se han hecho campañas y se siguen generando por todos los medios alternativos las campañas de cuidado hacia tu persona como mujer.
de hacerte papá Nicolaos, de hacerte chequeos de presión, de ir y hacerte análisis de sanguíneos para ver cómo está pues funcionando todo tu cuerpo, que sean de rutina, que sean cada 3 meses, a lo mucho cada 6 meses, pero debe de ser algo continuo, es un cuidado permanente para poder detectar enfermedades antes de que éstas se propaguen o antes de que éstas sucedan. Es como una prevención. No hay que ir solamente al médico cuando uno ya está enfermo, sino precisamente hacer todo por no ir al médico. O sea, y eso es precisamente haciéndose análisis, y si vas al médico que sea porque vas a hacerte análisis de rutina donde te digan, bueno, hay que bajarle a esto, hay que comer menos esto y tomar más suplementos, en vitaminas. Las mujeres después de los 40 años tienen la menopausia, todos los síntomas que precisamente a consecuencia de la menopausia, la falta de sueño, el subir de peso, la falta de motivación, el cambio de carácter, la sudoración en exceso, calor en exceso, el no poder dormir, el despertarse muchas veces en la noche. A cada mujer le da de diferente manera. Estos síntomas son como los más generales, pero en general hay una pérdida del apetito sexual, también de entusiasmo por hacer cosas, te baja la energía. Entonces hay muchas cosas que las mujeres no sabemos sobre nuestro cuerpo, no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo por la falta de estrógeno, o que tenemos alguna vitamina que no estamos consumiendo, entonces eso nos da menos energía. En fin, hay tantas cosas que podemos hacer desde nuestra trinchera de manera pues responsable por nuestro cuerpo y hacernos chequeos de rutina, ¿no? Ahora hay tantos consultorios médicos de muy bajo costo que nos pueden hacer un chequeo bastante básico, pero que también al mismo tiempo nos pueden mandar a hacer análisis más específicos para saber en realidad cómo estamos y cómo nos sentimos precisamente antes y después de este tipo de vitaminas o tratamientos, y a veces nos puede cambiar la vida. O sea, yo conozco gente que me ha dicho, no, es que me tomo mi pastilla de la vitamina tal y soy otra persona. O sea, literalmente tengo más energía, literalmente me siento mejor, de ánimo, de ganas, hasta estoy de buena onda. En fin, todo tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con los autocuidados. Eso es por un lado. Y por el otro lado, vuelvo a repetir, no es una educación que se nos haya inculcado. Es hasta ahora que se habla de esos temas, es hasta ahora que se menciona más y más, pero en realidad somos el segundo país, si no es que el primero en obesidad de adultos, el primero en niñez. Entonces imagínense el nivel de educación que tenemos alimentaria. Consumimos demasiada comida chatarra y sobre todo que la comida estadounidense nos ha invadido totalmente. Entonces todo ahora contiene hormonas, la mitad de las cosas que venden de productos en el súper son comida con conservadores. Por eso hay tantas personas enfermas de cáncer, tantas personas enfermas de muchas enfermedades, hasta niños con leucemia. Por ejemplo, la salchicha causa leucemia a los niños, ¿no? Entonces la salchicha y los embutidos están prohibidos para los niños, porque precisamente causan este tipo de enfermedades. El consumo excesivo de leche también hace mal para los niños, porque la leche que se toman no es leche realmente, es agua con un suplemento que parece leche o que sabe a leche. Entonces, si realmente pusiéramos todos los alimentos que cotidianamente consumimos, nos podríamos dar cuenta de que tenemos una mala alimentación. Y consumimos menos verduras, menos frutas, mucho refresco, y tomamos muy poca agua. Entonces, entre la diabetes, entre el consumo de comida chatarra, entre no cuidar nuestra alimentación, las mujeres salimos perdiendo el doble que los hombres en esa situación, porque después de los 40 años nuestro cuerpo empieza a absorber las grasas de manera doble que para los hombres. Entonces tenemos más problemas en ese sentido. Y bueno, si le sumamos los cambios hormonales,
es todo un tema, pero podemos empezar desde el día de hoy a empezar a bajarle al azúcar, empezar a tomar un poco más de agua. Si no puedes dejarlo por completo lo que te gusta, pero entonces hazlo en pequeñas cantidades, no en grandes cantidades. Si te gusta tomar una Coca-Cola de litro al día, pues tómate, no sé, medio vaso, un vaso. No, o sea, no, tal vez si no lo puedes dejar de golpe, o si puedes dejarlo de golpe, pues qué mejor, pero si no puedes, porque realmente la salud, ahí empieza. La Coca-Cola es terrible. O sea, uno de nuestros grandes males en México es precisamente las familias que toman Coca-Cola todo el tiempo. No puede ser. Te hace mal para el estómago, es anticorrosivo, además se puede limpiar baños con la Coca-Cola. O sea, imagínense a qué nivel está en tu estómago. O sea, no es lo mismo que te tomes una Coca-Cola en la calle porque no quieres enfermarte, a que lo tomes como alguna bebida diaria. Hay gente y miles de personas en México y en toda Latinoamérica que toman una Coca-Cola de litro o de 2 litros diarias por familia. Entonces, imagínense la enfermedad y el azúcar que tiene ese cuerpo, y por eso la diabetes se dispara. O sea, es terrible. La verdad que la cuestión de la educación alimentaria es algo que debemos de luchar, y también el Estado que no hace filtros de qué tipos de alimentos está consumiendo su población. Eso también es una responsabilidad que debería de tener el Estado y asumirla como tal, pero no, o sea, ahora ponen en los alimentos exceso de azúcares, exceso de no sé qué, pero aún así a la gente le vale y lo sigue consumiendo. Es lo mismo con los cigarros, ponen fotos de ratas muertas, no sé, pulmones deshechos, así, de todo tipo de cosas muertas, y al fin y al cabo la gente ni ve la foto, se fuma todos los cigarros. O sea, de verdad, personas del mundo, debemos de hacer una reflexión de cómo nos autocuidamos. Y ahí está la respuesta. Si la respuesta es más o menos, mucho, no tanto, nada, pues bueno, hoy es un buen día para empezar a cuidarnos. Y aunque el Estado proporcione mejores alimentos, pero si de nuestra parte individual no hay un trabajo, pues está muy difícil. Está muy, muy difícil que pueda existir un cambio en nuestro propio cuerpo si no empezamos desde nuestro interior. Entonces, con esta reflexión cerramos el programa de hoy. Como siempre, en controles técnicos Erika Vázquez y en conducción Carolina Damián. Que tengan una excelente tarde, buenas noches, buenos días en cualquier parte que nos estén escuchando. Les mandamos saludos a todas las personas que siempre nos están sintonizando. Y gracias por darnos esta apertura a esta transmisión de Las Moradas. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación, realizado en colaboración con CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI en las migraciones y salud sexual y reproductiva.